y estamos en el punto número 7. Y tenemos ahí, estamos hablando acerca del profeta. El último comentario que había hecho yo en cuanto a los profetas era de que, si ustedes han sido curiosos y han leído, hemos visto que a veces hemos dicho nosotros, si la profecía no se cumple, entonces el profeta es falso. Pero resulta que en otro capítulo más adelante dice que aunque la profecía se cumpla, aunque lo que el profeta se cumpla, pero si va en contra de la adoración a Yahvé, no debemos nosotros de creer en ese profeta. Y eso me llamó mucho la atención, porque la gente cuando mira señales, cuando mira prodigios, se deja ir con todo, mas no sabe que eso puede ser falso. Entonces los profetas no siempre, los profetas falsos no siempre, hermanos, van a decir la profecía falsa. Quiero aclarar eso, porque algunos pueden valorar al profeta y a la profecía, la pueden valorar si es falsa, pero no es esa el indicador que nos va a decir si el profeta es falso. Entonces, dejemos como principios que un profeta falso puede dar una profecía verdadera, ¿verdad? Inclusive puedo nombrarles un profeta no actual. Hubo unos profetas en el pasado paganos. Uno se llamaba Rasputín, otro se llama Nostradamus, y tiene algunas profecías que muchos han cumplido, como el 60% de esas profecías. Pero y Rasputín era un tipo perdido y tenía el don de sanidad y de profecía también, pero eran profetas impíos. Denme una explicación de eso. En el Nuevo Testamento Pablo andaba predicando, o corríjanme si era Pedro, andaba predicando, y había una mujer pitonisa que tenía el espíritu de adivinación o de profecía, y andaba detrás diciendo: este varón de Dios. No andaba diciendo una mentira, andaba detrás de él diciendo que él era el varón venido de Dios, hasta que tuvo que intervenir el Hijo de Dios y sacar ese espíritu de esa persona. Hermano, yo fui a que me adivinaran la suerte y cabalito me dijeron, y vienen estupefactos la gente, ¿verdad? Fíjense que me habían perdido los bueyes y me dijeron dónde estaban, hasta el color del ajo que andaba, y vienen ahí y me dicen que han dicho, y gente que viene y anda en las iglesias buscando lo mismo que van a buscar donde los brujos, queriendo que el pastor le adivine, que el pastor le diga las cosas, y cuando no haya pastores de eso, se van de los propios pastores. Entonces los púlpitos se han vuelto como que si fuéramos brujos o magos, que nosotros tendríamos que andar adivinando la suerte de la gente. Nosotros no estamos para eso. Entonces, ese era un punto. El otro punto es que hay profetas que puede acertar, pero aunque acierte ese profeta, si el profeta no es representante de Yahvé y no actúa de acuerdo a la ley de Dios, hermano, ese profeta también es falso. Mateo 7:14 en adelante. Vamos a ver señales y prodigios de gente. Y miren, hermanos, nosotros hacemos hincapié, y quizás oro porque el Espíritu Santo nos revele su palabra, no solo para saber, sino para poderla aplicar y compartir primeramente con nuestros hijos, con nuestros parientes, para que no sean engañados, porque la iglesia del futuro será una iglesia, bueno, dice un verso que hasta los escogidos van a poder ser engañados si no andan abusados. Entonces, ¿cómo deberá de estar un creyente de afilado? ¿Cómo deberá estar un creyente de saber? Porque lo van a confundir, hermanos. Y hay hermanitos de todas las congregaciones a veces que los confunden y con doctrinas insanas, pero que satisfacen las pasiones humanas. Entonces, es por eso que la iglesia tiene que poner mucha atención. Señales y prodigios no dicta que la persona que los haga sea realmente un siervo de Dios. No es una evidencia de eso. Los profetas, ¿hasta dónde llegaron los profetas? Y la iglesia, me gusta que está creciendo, los hermanos empiezan a hacer preguntas ya de segundo grado, ¿verdad? De segundo grado en el cristianismo, ya
empiezan, ayer estaba preguntando, ¿y Dios tiene manos? ¿Y Dios tiene pies? ¿Y Dios tiene ojos? Empiezan a caer, apenas empiezan a vislumbrar el segundo grado de cristianismo, ya se cuestiona. Bueno, o no sé si los niños de la escuela dominical es que los han cuestionado, pero independientemente de eso ya los empiezan a afligir, como que, bueno, no había pensado en eso realmente. Y cuando estemos en el cielo tendremos pies, tendremos manos, no tendremos nada. Ya empieza, qué bueno, esto nos va a hacer investigar. Entonces, un profeta, ¿hasta dónde llegaron los profetas bíblicamente? Nosotros hemos dicho que nuestra regla de fe y práctica es la Biblia. No nos vamos a perder, hermano. Ahí está, lo que Dios quiso que nosotros supiésemos, está en la palabra. Y para saberlo no basta solo leerlo, sino que hay que saberlo interpretar. Y ya nos explicaron que las interpretaciones no son privadas. Es que yo sí lo interpreto. Es que tú así lo interpretas. No, es que yo sí. No, discúlpeme, la interpretación no es privada. Dios dijo algo claro y punto. No es para que cada quien lo interprete como le dé la gana. No, Señor, no es así. En este caso, en cuanto a los profetas, quiero llegar a la reminiscencia y decir, mi Señor dijo lo siguiente. Hasta Juan dijo que llegaban, ¿qué? Los profetas. Que Juan había sido el último de los profetas. ¿Tendría autoridad mi Señor? Ayer también hicieron una pregunta que quedó en el aire, que ustedes, como los que no vienen y no disfrutan del crecimiento, pues bueno, ojalá no los vayan a engañar. Pero ayer hicieron una pregunta, bueno, ¿y Dios es humano? ¿Y Dios es hombre? Dijeron, bueno. Y de pronto alguien decía, sí, no. Y de pronto dicen, no. Bueno, pero alguien dijo, nos han enseñado que Yeshua, el Mesías, era 100% hombre y 100% Dios. ¿Y cómo? Ya me dolió la cabeza. ¿Cómo es eso? Me dolió la cabeza. ¿Cómo es eso, pues? Entonces los invito a que vengan al seminario, para que vayan aprendiendo cosas. No, a mí no me interesa. Claro que te interesa. Yo me temo que como la serpiente engañó a Eva, voy a tomar esas palabras, ustedes sean engañados si ustedes no piensan bien las cosas. Entonces los profetas llegaron hasta ahí. Hermano, pero la palabra más adelante dice que hubieron otros profetas como, se llamaba, se me ha ido, que en el Nuevo Testamento hay un par de profetas que predijeron una sequía. Agabo, ahí está. Bueno, pero Yeshua, el Mesías, dijo que hasta Juan. Miren, vamos a tener que pasar al tercer grado de cristianismo. Ayer hablábamos también en el seminario que las versiones y las traducciones tienen problemas y tergiversan la palabra. No es que la palabra esté tergiversada, sino que, y a veces no lo hicieron con intención los que lo tradujeron, sino que eran las posibilidades que tenían hasta ese momento. Me gusta que Reina Valera, dicen, yo estudiando, cuando estaba revisando la Biblia textual, que ha sido una de las últimas Biblias que han sacado, y estaba comparando unos versos, la Biblia textual expone las últimas palabras que dijo Reina Valera, y decía que con todas sus limitaciones, ellos esperaban que en el futuro hombres probos y de Dios hicieran una obra mejor que la que ellos habían hecho, entendiendo que pues ellos habían hecho lo que podían con la ayuda del Espíritu Santo. Entender que Dios no se equivoca en lo que dice, el hombre al traducirlo se equivoca y tenemos esos fallos ahí. Entonces Agabo profetizó una sequía en el Nuevo Testamento, pero Dios se refería a los profetas que él había dado como profetas, no que dictaminaran esto, porque posteriormente se le llamó profeta a todo el que predicaba la palabra. ¿Y por qué? Porque el que predica en la congregación, pues, una profecía. ¿Y cuál es la profecía? Que el Mesías viene, que hay un juicio en el futuro, que el mundo va a tener tribulación. ¿No profetizamos, hermano? Andamos profetizando, pero ya no somos como los profetas originales de los que estamos hablando, que hemos aclarado. No vamos a repetir todo eso. Entonces, punto número 7, con ese marco de referencia, vamos al punto número 7. Y toda pregunta que les asalte, anótenla, hermanos, que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo y de Dios, la vamos a contestar. La congregación tiene preguntas y se disfruta. También los que no vienen al culto de oración.
hemos disfrutado un par de sinagogas en los 2 viernes anteriores. ¿Y por qué, hermano? Porque en la sinagoga es lo que se hacía. Llegaba toda la gente, se sentaban y de pronto conversaban y empezaban a hablar de las cuestiones de Dios. Y en estos 2 cultos anteriores de oración es lo que hemos hecho, aprendiendo los unos de los otros, confesándonos los unos a los otros, oyéndonos los unos, disfrutándolo, porque cuando acordamos ha pasado el tiempo y no nos ha gustado. Entonces, pero queremos ordenar un poco eso. Sin embargo, eso era una sinagoga. Y me decía mi esposa, necesitamos oxigenar la congregación necesita hablar. Y en el culto de oración se está hablando. Aquí no podemos, porque no quieren, porque nosotros les decimos que hagan preguntas, pero no sé por qué, y no las hacen. Habíamos dicho que en cada estudio íbamos a dar 15 minutos para preguntas y tampoco las hacen. Entonces nosotros queremos servirles lo mejor que podamos, pero a veces ustedes son tímidos en preguntar. Así es que pueden hacer esas preguntas, escribirlas, dárselas al pastor, y pues vamos a dar tiempo para ir contestando las preguntas a según les corresponde. Sí, pero uno le da pena darle la cualquiera de ustedes hasta que acabe. Y pueden echar si alguien lo hace. Bueno, quizás lo vamos a hacer como lo hacemos en las instituciones, sin nombre, ni apellido, ni dirigido a nadie, para que no haya problema con eso. Pero la idea es que crezcamos, porque tú tienes dudas, te asaltan dudas. Cuando conversas con personas, cuando te interesas en las cosas del Todopoderoso, te asaltan dudas. Entonces es interesante que esas dudas sean disipadas. Bien. El mayor profeta verdadero de Dios es el Mesías Yeshua, es el mayor profeta. Él profetizó y le hicieron preguntas directas. Ojalá la congregación aprenda como los hermanos de Berea y como los que seguían a Yeshua. ¿Y cuándo serán estas cosas? Ellos preguntaban, ellos cuestionaban. ¿Y por qué nos hablas en parábolas? ¿Verdad? ¿De dónde les vamos a dar de comer? Ellos preguntaban, hermano, no se quedaban ahí sentados. Ya me imagino que el Señor hubiera tenido una población sentada ahí, todos teniendo de la quijada, sin preguntar nada, hermano. No, ellos tenían hambre y preguntaban. Nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo nos pides que te comamos la carne y bebamos tu sangre? ¿Cómo dices que no sabemos de dónde vienes ni para dónde vas y te conocemos, sos hijos de María? ¿Qué debemos de hacer en cuanto a los impuestos? ¿De quién va a ser mujer este? Y le preguntaban al Señor. La iglesia está para edificar a la congregación. Pueden preguntar y no quedarse con las dudas. Y cuando lleguemos a algo, Dios nos va a revelar lo que tenemos que saber, lo que necesitamos saber. Entonces, la audiencia de mi Señor, que estamos hablando 2000 años atrás, la audiencia de mi Señor era una audiencia que cuestionaba. ¿Por qué? Porque le interesaba el discurso. Cuando a alguien no le interesa, es como cuando le invitan a una inauguración a uno de algo. Te invitan, ay, digo, qué aburrido, y me voy a sentar ahí, pónganse de pie, siéntense, repitan tal cosa. Pero tú no te interesa todo lo que te quieres decir. Cuando venimos a la congregación, no es así. La audiencia de mi Señor no era así, lo acusaba, lo interpelaba, le preguntaba. La audiencia quería saber. ¿Por qué quería saber? Porque la audiencia era una audiencia judía y le habían enseñado que esperaban un Mesías, pero que este no se parecía nada al Mesías que esperaban. Pero había algo que les intrigaba en ese profeta, en ese Mesías. Había algo que les intrigaba, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. El sumo sacerdote dice que este no es nada, que es loco, que es otro más. Pero yo tengo mis dudas. Y un hombre ilustrado llamado Nicodemo dijo, estos me van a comer, pero que sea de noche. Yo voy a preguntarle, porque hay algo en este hombre que yo lo veo diferente y no vaya a ser. Entonces las personas que estiman las cosas de Dios, que quieren de saber de las cosas de Dios, preguntan, hermano. No están como que están en misa, sino que están en la oración. Y mi profeta como último profeta, porque como profeta hasta los árabes, hasta los musulmanes aceptan al Señor como profeta, ¿verdad? Lo único que ellos ponen un último profeta, pero fíjense que hasta los musulmanes no están perdidos, porque los musulmanes dicen que solo Alá, ¿verdad?, es Dios, y Mahoma su profeta.
los creyentes como que fuéramos peperechos. Ay, allá está otro profeta, otro apóstol, otro profeta, otro apóstol, otro apóstol. Ellos no son así, hermano. Ellos son radicales en ese sentido. Nosotros como que somos desordenados en estas cosas. Pero ellos eran que traen. Alá es grande, dice, y Mahoma su profeta único. O sea, después de Yeshua fue Mahoma, según ellos, ¿no? Según ellos. Y lo respetan de esa manera. Para nosotros, el Mesías Yeshua, pues dijo, ¿y por qué es uno de los mayores y grandes profetas? Bueno, porque él en sí era una profecía y él en sí era profeta. 400 años antes, 1000 años antes y 5000 años antes había sido prometido dónde iba a nacer, de quién iba a nacer, cómo iba a morir, cuándo iba a resucitar. Estaban todas las profecías, hermano. Entonces él era una profecía andante, pero también él profetizó cómo iba a ser el fin del mundo, cómo iban a ser las cosas, ¿verdad? Por eso es que y él sabe. La gente le pregunta a uno, ¿y usted por qué es tonto? ¿Y quién ha ido? ¿A quién le ha venido? Mi Señor. Amén. Mi Señor, hermano. Contéstele, los universitarios, contéstele. ¿Existe Yeshua el Mesías? ¿Existe? Como existe Israel, existe, hermano. Vean los libros de historia. Ahí está, no hemos inventado nada. Ahí están los libros de historia. Bueno, algunos se enojan tanto que dicen que está hallado el cuerpo y al otro hasta dicen que tuvo mujer. Pero ratifican que existió. Ratifican que existió. Bien, entonces, el mayor profeta que nosotros tenemos y que es una profecía en sí también es mi Señor Jesús. Deuteronomio 18:15 al 18 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahvé, tu Dios, te levantará Yahvé tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Yahvé tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yahvé, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Yahvé me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. ¿De quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? El Mesías. El Mesías estaba hablando. Y como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Las palabras de quién? Yahvé iba a poner en la boca de Yeshua sus palabras. O sea, por eso decimos palabra de Dios. Palabra de Dios. Y que dice: y les hablaré todo lo que yo le mandare. ¿A qué vino entonces el Mesías Yeshua? A hablar lo que su Padre le había dicho, a hacer la voluntad del Padre. Y en varias conversaciones con este pueblo, él les dijo: yo a la verdad les digo lo que he visto y he vivido. Yo a la verdad les digo lo que el Padre me dice. Yo a la verdad les digo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y si Yeshua, el Mesías, el Hijo de Yahvé, vino a hacer su voluntad, y la iglesia, ¿qué debe de hacer? La voluntad. Y la voluntad de Dios es que ustedes oigan su palabra. ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Será que mi Señor quiere que ustedes sean diligentes en oír su palabra? Bueno, contéstense ustedes. Deuteronomio nos establece la profecía, y por eso digo que Yeshua era un profeta y una profecía en sí. Aquí estaban hablando de él. Aquí estaban hablando de él. En San Juan, capítulo 1, verso 19 al 21, dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Yo me quedo sorprendido y hablo con mi Señor. Nosotros tenemos ganas de servirles a ustedes.
Algunos pueden creer que somos unos tontos. Y yo cuando hablo en mi trabajo les digo, el espacio libre que yo tengo lo uso para servirle a Dios. Pero no debería ser solo el libre, debería ser todo el tiempo que Dios demandara. Pero algunos pierden hasta 4 horas, hasta 3 horas, inútilmente, sin oír la palabra de Dios. Y que quiero hacer esta comparación, porque nosotros nos creemos más vivos que las generaciones pasadas. Estoy hablando de hace 2016 años, pero fíjense que le estoy hablando de la plana mayor, de la crema innata de la religión. Le estoy hablando de sacerdotes. ¿Sabían lo que era un sacerdote en el pasado? Sacerdote. Tenía una autoridad, hermano, en cuestiones religiosas, tenía una autoridad máxima. Ahora, estas personas tan importantes, tenemos levitas. ¿Quiénes eran los levitas? ¿De qué tribu son estos? ¿Y cuál era la asignación de los levitas? El sacerdote, el servicio de la tribu de Leví, los que servían. Personas importantísimas en cuestiones religiosas. ¿Y qué estaban haciendo según este verso aquí? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué es lo que estaban haciendo estos personajes tan importantes? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Cuestionando, interpelando, como la congregación debe de hacer. No creer todo lo que digamos, creer solo lo que mi Señor dice a través de su palabra. No le crean a cualquiera que porque tiene un título de pastor, o porque bajó de un cerro, o porque apareció, para nada. Ustedes tienen que estar firmes en lo que es la palabra de Dios, y nadie puede adulterar eso. Pero ¿cómo van a saber lo que es la palabra de Dios si ustedes no se empapan de la palabra de Dios? ¿Y dónde oigo palabra de Dios? En cualquier parte. No, perdóneme. Usted no va a oír palabra de Dios en cualquier parte. No va a hacer eso. Tiene que buscar el buen pasto. Los que son pastores, o en mi país creo que se les llama corraleros, a los que cuidan los animales y los llevan a que beban agua y a que coman pasto. No lo van a llevar donde hay pasto que es venenoso, no lo van a llevar donde hay pasto que no sirve, lo van a llevar donde está el mejor pasto, para que ese ganado esté de la mejor manera. Mi Señor nos comparó con un rebaño de ovejas que tenía que tener cuidado, pero ese cuidado que tenía que tener tiene que ser en la buena alimentación, y la buena alimentación es de la palabra del Todopoderoso. Pero ustedes deben de escoger. Yo miro que hay gente que déjenme hacer esta comparación. Hay gente que tiene un problema para comer. ¿Qué problema? Le ponen un plato de comida y yo no sé si ustedes conocen ese tipo de gente o son de ese tipo de gente. Ponen un plato de comida y empieza. Primero vuelta, después para la comida son así, pero para oír la palabra de Dios, acá es una palabra de Dios, Benijín, palabra de Dios. Momento, Señor, así como escoges tu comida, deberías de escoger la comida espiritual y saber dónde comer. No, este tipo va por otro lado. No, yo no lo escucho, ¿verdad? Y es antibíblico. Estas personas estaban interesadas. ¿Tú quién eres? ¿A quién le preguntaban esto? ¿Tú quién eres? O sea, estaban atentos estas personas, esperaban una profecía, tenían la profecía, miraban a estas personas y decían, comparaban, ¿será este o no será este? Estaban pendientes. Ahora, ¿estás pendiente tú de este aprendizaje, hermano, para que no te engañen? ¿Estás pendiente? Bien, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo soy, ¿qué dice? Yo no soy el Mesías. Yo no soy. Pero los levitas y los sacerdotes, ¿qué estaban pensando que era Juan? El Cristo, el Mesías.
tenían una débil percepción. Era obvio, tenían una débil percepción. Ahora, ¿tú sabes dónde está tu Mesías? ¿Dónde escuchas palabras de tu Mesías? Esta gente tenía cuidado en lo que oía. Y estaba pendiente, mira. Yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Fíjense que la palabra profeta que está empleada ahí, está empleada como el Mesías. Porque profetas habían venido, pero ellos no estaban esperando un profeta. Ellos estaban esperando ¿a quién? Al Mesías. Pero ellos usaban la palabra con la acepción de el profeta, no de los profetas, sino el profeta. ¿Verdad? Como lo usan los árabes con Mahoma, ¿no? Que es exclusivo. Pues hay que poner cuidado con el lenguaje. En el seminario estamos viendo interpretación para poder leer bien. Si no leemos bien tenemos dificultades. Pero el punto que quiero resaltar aquí es que no asumían que cualquiera era el profeta ni que cualquiera era el Mesías. La congregación debe de tener el cuidado de que no cualquiera que hable en nombre del Mesías realmente está hablando en nombre del Mesías. Juan 6:13 al 15 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal de Yeshua, que la señal que Yeshua había hecho, y dijeron: ¿por qué estaban creyendo que Yeshua era el Mesías? Esta gente común. Aquí ya no hay sacerdote, aquí ya no hay levita. Sacerdote y levita, aprendamos. Sacerdote y levita hacen una pregunta. Pero el pueblo común, el común de los mortales, Chepe Trompo y todos los demás, y eso ven otra cosa. Miren la debilidad del pueblo. ¿Por qué creían estos sujetos que Yeshua era el Mesías? ¿Por qué? Por el milagro. Una mente débil, un pueblo común, no va más allá donde le apunta la nariz. Y no es cierto que mucha gente anda buscando iglesias donde hay milagro, anda buscando su milagrero. ¿Ah? Muchos adoran ídolos porque les hace milagro, pero no es el milagro que determina. Y el Señor se enojó. Yo antes me preguntaba, cuando estaba pequeño y en la escuela dominical oía, y mi Señor, ¿cómo es que venía a predicar? ¿Y por qué les decía que se callara cuando ya habían descubierto que Él era el Mesías? Y a veces yo me he cuestionado en las noches y le digo: Padre, ¿y por qué? Y si tú eres poderoso y que la gente no aguante, y me pongo a pensar yo, si fuéramos milagreros aquí, con que aún siendo así, vienen hermanos que dicen: hermano, quisiéramos que orara por un vecino que lleva pasando y que dijo que echara una oración por él. Aún así. Estos tipos, aprendamos a definir estos tipos, viendo el que es lo que les había impactado, la señal que Yeshua había hecho, dijeron: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Yeshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió. ¿Cuál fue la reacción de mi Señor? ¡Gloria a Dios! Esta gente ya me reconoció. Esta gente lo que andaba era hambre. Los políticos de ahora ganan al pueblo por hambre. Regálenle cosas a la gente, ahí estamos. Mi Señor dijo: no, yo quiero que me amen, yo quiero que entiendan mi amor. Eso la vez pasada oía, aún siendo humano, dicen que los hombres ricos sufren porque no pueden tener una mujer que los ame, porque todos lo buscan por él. Y él es una bendición del pobre. Uno que es pelado, que solo el alma en el cuerpo tiene, cuando le deja una mujercita para aguantar hambre, es por amor. Es por amor, porque era pobre, ya sabe que nada va a ir. Un Chepe Trompo no va a cachar más que agua, y con azúcar cuando hay, cuando no. Esa es la ventaja del pobre. Pero alguien que es rico, todos se le arriman porque andan detrás de eso. Ahora entendí yo el mensaje de mi Señor y del amor. Si mi Señor fuera un milagrero, aquí estuviera lleno de toda la gente podrida de allá afuera porque quisiera ser remendada. Pero no anduvieran buscando a Dios, sino el milagro. Y todavía hay creyentes en la iglesia que están con Dios
por el favor que les hace y no por amor. Y por eso es que Dios nos hace crecer, hermano. Pero aquí el Señor no le interesa una multitud. ¿Cuántos eran de esta multitud? No sé si era de 5,000 o la de 3,000. No recuerdo. 5,000 almas que se salvaron. No, Señor. Venga a la campaña de milagros, llévate. Lo contrario de mi Señor. Mi Señor no estuvo interesado en la población que buscaba señales. Aprendamos, hermano. Aprendamos. Yo aquí vengo a hombres de negocio. Era pelado, ahora soy rico. Quiero darle nada que ver con el Evangelio. Nada que ver. El Señor estaba interesado en que esta gente solo comiera, estaba interesado en que salvaran su alma, no el estómago. No el estómago. Aquí lo tenemos claro. Pero miren lo que pregunta el pueblo y lo que busca el pueblo. Señales. ¿Y qué es? ¿Cómo atraen las mega iglesias a la gente? ¿Con qué la atraen? Con señales. Cuidado, ovejas. Cuidado. Juan 7, 40, 44. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Reacción de distintos sectores. Unos dudaban, otros odiaban, y otros: este es el Cristo. Tenemos como 3 grupos ahí. ¿No es esos mismos grupos los que están hoy? Unos que dudan: por si acaso, échense una oración por mí. Por si acaso, no voy a hacer. Pero sigo en mis tradiciones, ¿verdad? Pero por si acaso no voy a hacerlo. Por sí o por no. Me acuerdo de un tipo que yo vi una película que se llama La Momia. Sí, yo creo que así se llama, La Momia. Y un individuo sinvergüenza andaba como 3 símbolos: el del Buda, el de los musulmanes y el cristianismo. Y cuando le salía un susto, agarraba la cruz. Y si no funcionaba, agarraba el otro. Entonces, aquí hay gente, ¿no?, que no le importa. ¿Verdad? Con tal de salvar el pellejo, le va a cualquiera. Y esto es lo que mi Señor no quiere, que la congregación sea engañada. Y mira, y los 3 grupos aquí, pero mi Señor causaba conmoción. Pero a mí me alegra esto. Y yo quisiera tener cristianos interpelándonos, enojándonos, preguntándonos: eso que digo no es así, eso me encantaría, porque esto demostraría que está poniendo atención. Pero cuando tenemos una congregación que no cuestiona, que no interpela, es porque el mensaje no está calando ni se está escuchando. Porque estos, de los 3 pasajes que hemos leído, ¿alguien quedaba callado? Ninguno quedaba callado. Quedaban con duda, preguntando o afirmando: este es el Cristo. Otro: no es el Cristo, porque no es del lugar que la palabra dice. ¿Qué usaban como señal para ver si era el Cristo? La palabra. ¿De dónde decía la palabra que iba a venir el Cristo? Lo sabían. ¿Usted lo sabe, hermano? ¿Sabrá identificar los falsos profetas? ¿Qué significa esto? Dios usó diferentes personas para diferentes actividades en diferentes tiempos. Dios te quiere usar a ti, hermano. Pero si tú no te dejas usar, entonces ¿qué va a ocurrir? ¿Pero qué yo tengo que dar a cambio para mi Señor? Pues bueno, Él proveerá. Yo repito en cada oración: tú pon el querer y el hacer. Tú pon el querer y el hacer. Tú pon el querer y el hacer. Porque si Él nos da una misión, nos va a poner el querer y nos va a ponderar para poderlo hacer. Me gusta Moisés. No, le digo: vos enganchándome estás. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y yo como creyente aprendí a decir: si tú no vas conmigo, yo no voy. Dios usa diferentes personas para eso. Todos son importantes, pero déjate usar, hermano. En esa conversación en el bus: no, yo no
quiero hablar, voy a pelear. En esa conversación con tu suegra, no, más brava a ponerme por fin es el diablo y que yo le hable de Dios. No, hermano, no tenga miedo. Mejor que digan que usted dijo y tú pasar la vergüenza y tú fuiste creyente y yo me convertí, tú nunca me hablaste. Qué vergüenza para uno, da vergüenza. Mejor que digan eso. En la historia ha habido profetas verdaderos y ha habido profetas falsos. Esta lección tenía el objetivo de que los podamos identificar. Podemos identificarlo. Hagamos un ejercicio. Encienda su televisor, vea el enlace y descubra cuáles son los falsos y cuáles son los verdaderos. Bueno, que hay algunos verdaderos ahí en ese canal, pero bueno, pero los retos que es un ejercicio. Que haga esa tarea. Puede reconocer un mensaje falso y puede reconocer un mensaje verdadero. Los retos que haga eso. Cuando yo agarro una literatura, ayer le decía yo a mis hijas, hay que leer a Maquiavelo, a Friedrich Nietzsche, que o filósofo. Usted no tiene solo que ver eso, tiene que conocer cómo piensa la demás gente y por qué piensa así la demás gente. Esta persona, tanto el pueblo como el otro, el pueblo porque no tenía educación miraba señales, pero sacerdotes y levitas y escribas, estos cuestionaban diferente. Y es el reto que nosotros tenemos. Hay que examinar el tema a la luz de la palabra de Dios. Nunca nos perdamos. No, leamos el libro del Mormón. No, leamos ¿cómo se llama el de los católicos? ¿Cómo se llama? El catecismo. Aunque el catecismo tiene muchas verdades teológicas. Claro que tiene muchas verdades teológicas entre mentiras, pero las tiene ahí. ¿Podrías identificarlas tú? Porque también ese puede ser un ejercicio. Entonces, hay que examinarlo de eso. Punto B. Algunas observaciones específicas del Nuevo Testamento acerca de la profecía. Número 1. La profecía era un don espiritual, el cual fue dado a ciertos creyentes por el Espíritu Santo. Por eso digo que debemos de pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos revele la palabra. Nosotros tratamos de no ocultarle nada. Yo a veces digo cosas porque no quiero ocultarlas, porque no quiero ser igual que esa iglesia manipuladora que oculta unas cosas y otras cosas las dice. En cuanto a la profecía, era un don espiritual. Hermanos, si la profecía es un don espiritual, ¿habría escuela de profetas? No. Porque no es aprendido. Porque es un don que Dios da. Yo como voy a ir a una escuela cuando es un don que Dios da. ¿Y quién reparte los dones? Esta iglesia lo ha aprendido. ¿Quién reparte los dones? ¿Ronnie Chávez? No. ¿Quién reparte los dones? Iglesia. ¿Quieren el Espíritu? ¿Y le puedes orar? No, hermano. No. Ayer estaba viendo una película y la filosofía china compra los sueños. Y una mamá le estaba comprando el sueño a una hija y le decía, y ella hacía el rito y le daba el sueño. El Espíritu Santo no se regala así. El Espíritu Santo es un don espiritual. Y el Espíritu Santo, hermano, no se recibe por ir a una escuela. Yo recibo un título por ir a una escuela y recibo conocimiento. Hermano, por los que tienen mala memoria, pero como nosotros hablamos aquí. Pero Elisha o Elías, una vez iban a envenenar unos muchachos que estaban en la escuela de profetas. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Recuerdan ese pasaje? Era una escuela de profetas. Eran los hijos de los profetas, que es diferente. Eran los hijos de los profetas que les tenía cariño a la gente, y a estos hijos de los profetas Dios a veces les daba el don de la profecía, no a todos. ¿Recuerdan cuando Eliseo le dice a Elías, wow, yo quiero doble porción de eso que tú tienes? Eso no está en mí. ¿Recuerdan cómo le contestó Elías? Eso no está en mí. Eso no está en mí. Pero aquí hay un individuo que es mayor que Elías. Hay un individuo que los vende. Hay un individuo que los vende. ¿Cuál don querés? ¿Hablar en lengua? ¿Cuál don querés? Hermano, eso es antibíblico. No tiene nada que ver.
La profecía es un don espiritual, fue dado a ciertos creyentes por el Espíritu Santo. 1 Corintios lo ratifica, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Cuando dice hay diversidad de dones, aquí de un solo plumazo botamos la mentira de los pastores y de los líderes falsos que enseñan que todos tienen que hablar en lengua. De un solo plumazo, el apóstol Pablo dice, pero bien, hay diversidad, ¿de qué dice? Y la palabra diversidad, ¿qué significa? Entonces no íbamos a tener un monodón, todos hablar en lengua. Discúlpenme, aún Pablo hace dibujitos y explica, el oído no le va a decir al ojo, quiero ser ojo. El ojo no le va a decir a la boca, quiero ser boca. Dice que cada uno tiene. Pablo lo explica, yo no entiendo por qué estas personas se pierden. No ha hablado en lengua usted, hermano. ¿Y por qué voy a hablar? Porque usted lo quiere. El don de lengua no era para todos. Aquí dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, y aquí perdió el pisto Ronnie Chávez, y perdió el pisto los que andan vendiendo dones y los que andan haciendo escuela de profetas. ¿Quién es el dueño de los dones? ¿Quién es el que reparte los dones? Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A este es dado el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo. Es el Espíritu. No se vende, ¿verdad? No se le pide a alguien particular, es el Espíritu. Tú cuando vas a ver en una iglesia que hacen una bayuncada, una locura, tú vete de ahí. Yo quiero ir para hablar. No, pero estás hablando locura, estás oyendo locura, mejor lee la palabra tú solo. Y esto lo digo para los que están en Estados Unidos, que andan hambre, porque andan hambre a veces y no tienen chance de ir a una iglesia normal, sino que son hablando locuras. Y entonces esto pierde. Y luego aparece la lista de la diversidad. Entonces, repito, de un solo plumazo establece que es mentira que todos deben de hablar en lengua. De un solo plumazo establece que se pueden vender los dones. De un solo plumazo establece que no puede haber escuela de profeta. Y que es el Espíritu Santo que reparte según Él quiere. Yo creo que ahí tenemos el número 11, dice, pero todas estas cosas las hace, y mira acá, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Ronnie Chávez quiere, como lo pagó usted, o a la escuela que fue. Y vos en la escuela de profeta, ¿a qué le tirás? ¿A hablar en lengua? No, sanidad. Y vos, no, perdónenme. Miren lo que dice aquí. Vale, anda acá sobre el... ¿Dónde lo tenía? Bueno, aquí está, ¿verdad? Entonces, mire, dice, ¿cómo él está tildado porque es con él? Es el nombre persona. Entonces, el Espíritu Santo quiere. Iglesia, está claro. Está claro. Cuando un familiar le diga, viera a los profetas, no. Vieras el don, no. Eso no es bíblico, no tiene nada que ver con eso. Número 2, la profecía o profetas eran el segundo don, oficio en importancia de la iglesia primitiva. Algunos quieren ordenar los dones, pero hermanos, desde que una iglesia quiere dar importancia a la gente por lo que hace, está perdida. Está perdida. Desde que una iglesia quiere decir que alguien es más importante que otro, desde ahí está perdida. Yo no sé quién ordenó o quién ordena en las iglesias esto, quién es más importante. Y hacen una lista y un ordenamiento. Y algunos ven los dones
más espectaculares. Pablo explicó esto también. Pablo explicó esto también. A algunos les gusta ser pastores, a algunos les gusta ser maestros, aunque no lo sean, pero les gusta por el show o les gusta por el público. Pero esto no es así, hermanos. Cualquier don que tú tengas, que Dios te haya dado y lo pongas al servicio de Él, eres tan importante como cualquier otra parte del cuerpo. Hermano, ¿cuál es la parte más importante de tu cuerpo? ¿Cuál es la parte más importante de tu cuerpo? ¿Cuál? A ver, si decidiéramos que vamos a quitarnos algo, ¿qué te quitaría? ¿La cabeza? ¿Un brazo? ¿Una pierna? ¿El pecho? ¿Qué te quitarías, hermano? Pues entonces derremos, miren, pues entonces enrollen esa lengua, derremos la boca y no echemos a la calle hermanos que son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Sí, pero es que es de mucho hiere. Con mi esposa nos reímos. Hermano, no vaya a decir eso que era muy cochino. Pablo lo dijo. ¿Quiere que se lo repita como lo dijo Pablo? Porque usted puede creer que aquel que es más desagradable no es importante, pero si ese se cierra por una semana, hermano, le aseguro que usted sufre. Pablo dijo que nosotros tratamos de darle belleza a aquellas partes del cuerpo que se ven, pero dice Pablo que aquellas que no se ven, ¿verdad? ¿Qué dijo? Aquellas deshonrosas las cubrimos, dijo Pablo, y las cuidamos más a veces de las que son honrosas. Toda parte de tu cuerpo es interesante y determinante. Entonces Pablo quería hacer un símil. Bueno, en el seminario estamos aprendiendo qué era esto, una metáfora, un símil, una comparación. Pero Pablo dice, así como el cuerpo que tiene un montón de partes, en la iglesia todos son importantes. Lucía es importante, ¿verdad? Toño es importante, Luis es importante, María es importante. Todos son importantes porque son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Así como yo no quisiera, ¿cuál parte te quito? No, ninguna. Yo no quiero perder ninguna, hermano. No quiero perder ninguna. Entonces, hermano, ¿por qué voy a querer que un hermano de la iglesia se vaya? En ningún momento, de ninguna manera. No quisiéramos que nadie se fuera, porque todos son parte del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Todos son parte del cuerpo de Cristo. Pero si hablamos del orden, algunos creen que la profecía es el segundo, pero Pablo, parece que la iglesia primitiva se peleaba quién era más importante, pero Pablo dijo, ¿saben qué? Yo les voy a dar un mejor don. Y este no caduca. Y es mejor que todo. ¿Cuál era ese? ¿Cuál era ese? El amor. El amor. Y ahí comienza Pablo a decir el amor. Y comienza el capítulo completo. Es decir, ustedes pelean porque el que habla en profecía, porque el que sana, porque el que hace esto o que quiere ser, pero yo les doy un mejor. Y pero ese nadie lo anhela. Ese nadie lo anhela. El amor. Ese nadie lo predica. ¿Quién es el profeta? Pero también el amor. ¿Y qué es el amor? Compartir. Bueno, y empieza Pablo. Y esto lo usan hasta para enamorar, pero esto no es para enamorar, hermano. No es para enamorar. Y los hombres lo dicen a las mujeres. El amor todo lo soporta, aguántele. No. Pero, y empieza Pablo a decir, ¿de qué me sirve si yo, dice Pablo, entregara todas mis tierras, entregara todas mis riquezas, y si yo mismo me entregara y me tirara al fuego y no tengo amor, de nada sirve. ¿Aman ustedes, hermanos? ¿Aman a sus hermanos? Ay, bien, aquí se va a sentar ahí, sentate por acá. ¿Aman ustedes, hermanos? Bueno, no es aman, amamos, hermanos. Así es, ¿verdad? Así es la cosa, amamos, hermanos. Wow, ¿qué cuesta amar, hermanos? ¿O hay algún cariñosito aquí? Yo no le quiero quitar la bendición a la hermana que el día del seminario que
nos da cafecito, nos da todo, a veces nos da cositas, ¿verdad? Y no es para estarle pidiendo, pero hay unas hermanas bondadosas que recuerdan que aquí hay alguien en seminario y a veces nos trae refrigerio. No es que les esté pidiendo, porque ya no serviría de nada. La bendición sirve cuando sale por amor. Cuando sale por amor. Pero hay unos ni agua damos. Y el otro ni el saludo. Hermano, yo no sé qué. Hermano va por la esquina. Hermano. Así que si estuviéramos peleando dones, el mayor es el amor. El evangelio es amor. Vosotros podéis ser el cuerpo, bueno, ya lo expliqué yo, el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular, y eso ya lo expliqué. Número 3, las profecías no eran dadas a todos los creyentes. Igual el don de enseñar, hermano, igual el don de predicar, no es para todos. Pero todos tenemos un don, y el don vale igual, hermano. Yo no tengo ninguna lista, pero si alguien quiere tener el mayor don, es el amor. Yo puedo decir eso con toda seguridad. El mayor don es el amor. Yo lo digo con toda seguridad. El que quiere ser el más grande es el que más sirve. Gloria a Dios. ¿Y qué significa servir, hermanos? ¿Y qué significa servir? Y Dios te va a bendecir por eso. Gloria a Dios. Cuando estamos dando. Dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. ¿Qué quería decir Pablo con esas preguntas? Que íbamos a tener diversidad de dones. Tú, hermano, el don de escuchar, el don de aprender, el hambre y la sed que tienes por aprender, todo eso el Espíritu Santo que te lo da. Hermano, yo tengo una gana de quedarme en la hamaca. Mira que para mí, le confieso, venir a la iglesia me cuesta. Mira que galámparo chambreando y unos palos de mango allá echándome un poquito. El domingo me voy a jugar dama, yo galámparo allá con unos pagos, jugando dama, chévere, chambreando yo ahí. Allá me voy a echar el atón con unos chéveres, pero cuando venga a la iglesia, como que es purga. ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Cuál debe ser la naturaleza de un creyente? Nosotros tenemos una naturaleza que lucha contra nosotros. Ay, hoy es domingo, tan galán que está el partido. Ay, ¿por qué hay que ir? Si somos algo por gracia, yo no, y empiezan a poner un montón de pretextos. Pero pretextos que lo ponga Dios. El pretexto que lo ponga Dios. Nadie puede burlarse de Dios. 4. La profecía incluía recibir directa revelación de Dios como un elemento predictivo. El hermano Jorge ha estado hablando de esto. Y la profecía, ya aclaramos, era directa, a veces para una persona con nombre y apellido, a veces para un pueblo, y predecía algo que iba a suceder, ¿verdad? Y predecía algo que iba a suceder. Eso es la profecía. Hay hermanos escandalosos. A veces yo viendo canales, a veces pongo unos canales ahí y ponen, estos son los tiempos del fin. Hay guerra, pestilencia, hambre, terror, la bestia ya está presente, el infierno ya... Y empiezan a decir un montón de cosas que abaten a las personas. Pero Dios ya dijo, hermano, yo cuando miro que está negro a este lado y veo nubes oscuras, no es que sea profeta, pero digo yo que va a llover. El Señor dijo, cuando le preguntaron, ¿y cuándo van a hacer estas cosas? Y el Señor dio una lista de cosas que se iban a recrudecer cuando se acercara el tiempo del fin. De hecho, yo no sé, pero a partir del año 2012, no sé, iglesia, si ustedes ponen atención, pero a partir del año 2012, muchas personas, hasta los mayas y otras cosas, están hablando de la predicción de cómo va a terminar el mundo. Pero es un hecho que va a terminar y los impíos mismos lo saben. Los impíos mismos lo dicen, lo que dicen cómo. Y hasta han hecho un programa de cómo sería el fin por diferentes catástrofes, ¿verdad? Aún los impíos que no tienen la profecía presienten que hay un día del juicio y que viene el Señor, amén.
Y cuánto más la iglesia, que deberíamos de saludarnos Maranata. ¿Verdad? ¿Qué significa Maranata? Cristo viene por nosotros. Aleluya. Y esa es la forma en que, y es la mejor profecía que nosotros tenemos. En 1 Corintios dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro, y te puede terminar con un camino aún más excelente. Bueno, ya nos había dicho, ¿no? Un camino más excelente. No se refiere a la posición de los dones, sino al uso adecuado de los dones. He hablado de eso también. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hay una iglesia que le gusta hacer obras, darle a los pobres, tener huérfanos, tener hospitales, pero si no tienen amor, ¿qué pasa? De nada sirve, dice aquí. Mira, de nada sirve. O címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, ¡wow! Nosotros tenemos todos los dones, nosotros tenemos los mejores teólogos, nosotros tenemos todo lo que quieran, dice Pablo, todo lo que quieran. Es más, la palabra fe hay que interpretarla bien aquí. Mire, hermano, le dicen unos líderes, basta con que tenga fe. Perdón, no basta con que tenga fe. No basta con que tenga fe. Yo tengo fe que va a ganar el Real. Pues sí, ¿es fe? Pues no es fe, ¿verdad? Es fe. Pero ¿qué tiene que ver con la salvación? Nada. Tenemos que tener la fe en la persona correcta para poder alcanzar la salvación. Y entonces por eso Pablo pone aquí la fe que de tal manera que trasladase, wow, dice Pablo. O sea, ¿le importan las señales a Pablo? Dice que todo eso se puede hacer y no tengo que ir. O sea, Pablo dice que alguien puede hacer todo esto y no tener amor. Y no tener amor. Podemos hacer todo eso y no tener amor. ¿Por qué? Porque lo hacemos religiosamente. Y no tengo amor. ¿A qué conclusión llega Pablo? ¿Ve? Nada soy. Ay, hermano, nosotros tenemos la profecía, nosotros somos santísimos, nosotros ayunamos, y si no tienen amor, nada son. ¿Y cómo se demuestra que no tienen amor? Que no aman a los demás hermanos, los excluyen. ¿Sí? Y cobran por milagros también. Cobran, desde ahí se nota eso. Y luego dice aquí, y si repartiese todos mis bienes para los que somos tacaños, y hasta para ofrendar, ¿verdad? La corita ahí, hermano, ahí, la corita, el dólar. A ver, andamos el dólar, y yo una cori va a dar y todavía quiero agarrar las 3 monedas. Le va a hacer chicharrón en la mano para estar haciendo eso. Hermano, ay, ¿cuánto inviertes en el Señor, hermano? ¿Cuánto inviertes? ¿A algunos les duele, hermano? ¿Les duele dar $5? No lo digo por esta iglesia, es otra iglesia, porque esta iglesia es bondadosa y así es bendecida. Amén. Esta iglesia es bondadosa. Aquí no se le obliga a nadie. Pero el hecho de que no se le obliga a nadie no significa que no le voy a recordar. No le voy a recordar. ¿Verdad? Pero de forma correcta. Y dice aquí, miren, y dice, y vienen los bienes para comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada sirve. Gloria a Dios. Quiero terminar con eso. Quiero terminar con eso. Hermanos, somos diferentes. Hermanos, pensamos diferentes. Hermanos, tenemos diferentes gustos. Estamos unidos solamente en Cristo. Amén. Estamos unidos en Cristo. Y tú eres mi hermano. No importa que te gusten las pupusas, que a otros los chicharrones, que a otros el queso seco, qué sé yo, no me interesa. Pero estamos unidos en Cristo. Y somos unos en Cristo. Son mi familia. Somos del cuerpo del Señor. Todos, hermanos. Y debemos amarnos los unos a los otros. Ay, pero es que a Chepe cuesta amar. No importa, hermano. No importa. Yo sé que es difícil amarnos los unos a los otros. Mire, si el hermano tiene cara de limón, ese tiene cara de nudo, ese tiene cara de la guerra. Si ni saludarlo puede uno. ¿Qué crees? Hola. ¿Y cómo le hablan a uno? Entonces, hermano, pero tenemos que acercarnos los unos a los otros.
Cuando el hermano dice, bueno, vamos a saludarnos, gloria a Dios, saludémonos. Hola, hermano. Hola. Hola. Sí, sí, sí. Hola. Hermano, hola. Sí. Y uno, hola, hermano, querido. Sí, sí. Hay que amarlo, hermano. Hay que amarlo, hermano. Sorpréndalo con un abrazo. Salúdelo bien, hermano. Con cariño. Salúdelo. Dígale, te quiero, hermano. Yo también te quiero, dígale. Así como lo mira. Yo también te quiero. Tenemos que aprender, hermano. Yo también te quiero, dígale. Sorpréndalo. Porque hay gente que está bien tierra, ahí que no quiere ni saludarnos. Y estamos alegres que lo volvemos a ver, ¿verdad? Ahí está el hermano Rafael. Yo me alegro cuando miro al hermano Rafael, que se nos deserta por domingo, se nos deserta. Y yo que no ando visitando a nadie, pero yo lo voy a visitar, este es el único que tiene el privilegio como yo. Voy yo a verlo allá, digo, no te alejes, no te alejes, ¿verdad? Aunque tiene una guara que me asusta ahí, ¡hola! Será el Espíritu Santo que me está hablando, porque en un palo estaba y oí una, mire, pura señora habló, bueno, los que no la